Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Este es un buen momento para disfrutar de este hermoso circuitito de corriente continua con capacitores. Podríamos llamarle así a este circuito. Bueno, como vemos, aparece un circuito con una fuente de tensión constante, un switch, una conexión aquí de masa. Sabemos que este es el voltaje de referencia de voltaje nulo, voltaje cero, y otros elementos que vemos son resistores. Por aquí hay una red de resistores y dos capacitores de 10 micro y 5 microfaradio respectivamente. Entonces, dice así: los condensadores del circuito de la figura están inicialmente descargados. ¿Cuál es el valor inicial de la corriente suministrada por la batería cuando se cierra el interruptor? Es decir, en T igual 0. Yo quiero saber cuál es la corriente que pasa por la batería. Y la parte B es cuál es la intensidad de la corriente de la batería después de un tiempo largo y cuáles son las cargas finales de los condensadores. Bueno, entonces, vamos a comenzar. En T igual 0, cerramos el switch. Entonces, aquí este switch estará cerrado y sabemos que en T igual 0 la carga que tienen los capacitores es 0. Entonces, cuando un capacitor no tiene carga, como la capacitancia nosotros la definimos como la carga sobre la diferencia de potencial, si nosotros despejamos la carga nos queda C por diferencia de potencial. Por tanto, la capacitancia no es 0, ¿verdad? Es 10 microfaradio en este caso y aquí 5. Entonces, si la carga es 0, es que la diferencia de potencial entre placas del condensador es 0, y por lo tanto esto puede considerarse como un cortocircuito, como un alambre, un simple alambre. Entonces, vamos a dibujar el circuito que en realidad tendríamos. En esa parte, el circuito que en realidad tendríamos sería una cosa así. Ahí. ¿Sí? Luego tendríamos esta resistencia. Así. Y luego proseguiría el circuito, ¿no? Entonces, estos dos nudos que yo he dibujado, estos dos serían estos dos que están aquí. Vamos a despreocuparnos por ahora de esta parte del circuito. Entonces, ¿cómo vemos nosotros a estos resistores, ¿no? Vemos que es muy fácil darnos cuenta, ¿verdad? O sea, el extremo de este resistor está conectado a este y al otro. Y al mismo tiempo, por el otro lado, está interconectado con este y también con este. Es decir, que estos tres resistores tienen sus extremos interconectados por un lado y por el otro, o sea que están en paralelo. Si quiero redibujar ese circuito que quede más bonito, en esa parte, yo podría hacer así, para que quede más vistoso, digamos. Entonces, vamos a ver, vamos a hacerlo mejor así, de otra forma. Esto siempre hay que buscarle la vueltita, ¿no? Tenemos este nudo y después tenemos tres en paralelo. Entonces mejor lo dibujamos así. Este dibujo es más adecuado a lo que nosotros tenemos ahí. Vale, entonces tenemos una de 15 ohm, otra de 12 ohm y otra de 15 ohm. Entonces lo que podemos hacer para comenzar es reducir estas tres resistencias a una resistencia equivalente. Entonces para eso aplicamos el concepto de resistencia en paralelo. Es 1 sobre R sería igual a 1 sobre 15 más 1 sobre 12 más 1 sobre 15. Como 15 no es divisible entre 12, ni nos complicamos la vida y el común denominador será 15 por 12, lo cual nos da 180. Entonces, 180 dividido 15 me da 12 por 1 sería 12, más 180 dividido 12 me da 15, y otra vez aquí tenemos más 12. O sea que en definitiva esto nos daría 24 más 15 dividido 180
nos está dando 0,22 redondeando. Bueno, en realidad vamos a dejarlo así. Sería 24 más 15 serían 39 sobre 180. Entonces, ese es el inverso de la R en paralelo. Para hallar la R en paralelo, damos vuelta a todo, hallamos el inverso de esto y nos queda 180 dividido 39. Y ahora sí, eso nos dará... Ya saben que aquí no preparamos nada, sino que lo hacemos sobre la marcha. Esto nos da 4,62 ohmios. Recordemos que cuando queremos hallar la resistencia equivalente de varios resistores en paralelo, la R equivalente es menor que la menor. Como la menor es 12 y la R equivalente nos dio 4,62, esto está perfectamente bien hecho. Bien, ahora, como me piden la intensidad a través de la fuente, veamos qué circuito me ha quedado. Entonces, tendremos, por un lado, la fuente de 50 volt, luego tenemos una R de 10 ohm, y por aquí arriba tenemos la R equivalente esa de 4,62 ohm. Bueno, aquí tendremos una única corriente en esta mallita, que podremos dibujarla así. Vamos a llamarle I a esa corriente. Ponemos los signos, como hacemos siempre, más, menos, más, menos, más, menos. Vamos a agrandar un poco para que se note. Por donde entra la corriente al resistor ponemos el más, por donde sale el menos. Y la fuente tiene ya su polaridad. La rayita grande es el positivo y la pequeña el negativo. Si salimos de este punto y recorremos este Kirchhoff muy sencillito, esto nos quedará así, nos quedará 50 menos 10 ohm por I menos 4,62 por I igual a 0. Por lo tanto, la I será igual a 50 sobre 14,62 y eso nos estará dando, vamos a hacerlo, 50 dividido 14 con, como si estuviéramos en el examen, 3,42 amperes. Ponemos la unidad porque estos 50 son volt y estos de aquí abajo es ohm, volt por ohm, o sea, volt dividido ohm me da ampere. Muy bien, entonces esa es la respuesta a la parte A. Y vamos a hacer ahora la parte B. En la parte B, como ha pasado un tiempo largo, entonces estos capacitores estarán cargados. Vamos a dibujar la carga que tendrán esos capacitores respectivamente, como están conectados. Esta placa está conectada en definitiva al positivo de la fuente y esta también está conectada al positivo. Las cargas de estos capacitores será una cosa así, la simbolizamos de esta forma, más y menos. Aquí podríamos ponerle a esta carga, vamos a llamarle Q1 y a esta vamos a llamarle Q2. Recordando que cuando hablamos de la carga de un capacitor, hablamos o bien de la carga de la placa que está cargada positivamente o la de la carga de la placa negativa que tiene la misma cantidad de cargas. Y aquí teníamos menos Q1. ¿Vale? Siempre que hablamos de la carga decimos, bueno, nos referimos a la carga que hay en la placa positiva. Bien, en estas condiciones tenemos que darnos cuenta de una cosa, que la corriente eléctrica por aquí no puede pasar, porque ahora ya no tenemos un corto. Ahora, al estar el capacitor cargado, aquí tenemos el dieléctrico actuando, entonces la corriente no puede pasar por aquí. El único camino que tiene la corriente es pasar a través de esta resistencia de 15 ohm. Por aquí tampoco puede pasar, por lo tanto se tiene que venir por la de 12. Y una vez que llega aquí, tiene que venir por la de 15 y ahí se cierra el circuito. Entonces, estas resistencias, como están ahora, están en serie. Vamos a redibujar nuestro circuito en esa parte, específicamente, que es donde nos interesa, calcular la resistencia equivalente, y tendremos una resistencia de 15 ohmios que estará en serie con una de 12 ohmios y con una de 15 ohmios. Ahí está. Entonces, ¿cómo llamamos la resistencia equivalente en una serie? Simplemente sumamos todo eso. Entonces sería 15 más 15 más 12. Sería
15, o sea, eso nos daría 42 ohmios. Exacto, 42 ohmios. Vale, muy bien. Entonces, ahora, si dibujamos todo el circuito, vamos a tener así la fuente, más o menos 50 volts. Luego aquí tenemos nuestra resistencia. Me comí la resistencia aquí abajo, la de 10 ohm, esta, 10 ohm, perfecto. Por aquí vamos a tener esta resistencia de 42 ohm y no hay más nada. Bien, entonces nuestra corriente es una corriente a través de esta mallita, le llamamos simplemente I, ponemos los signos, más menos y más menos. Aplicamos un Kirchhoff ahí, facilito, y nos queda 50 menos 10 ohm por I menos 42 ohm por I es igual a 0, y por tanto la intensidad será igual a 50 sobre 52 ohmios, y estos son volt, entonces nos va a estar dando 50 dividido 52, nos queda 0,96 amperes. Perfecto. Bueno, ahora también nos pide cuáles son las cargas finales de los condensadores. Entonces, para hallar la carga, por ejemplo, de este condensador, para hallar la carga, si tengo la capacitancia, necesito la diferencia de potencial entre, vamos a dibujar los puntos, entre este puntito y este punto. Vamos a llamarle punto A y punto B. Necesito esa diferencia de potencial. Entonces vamos a ver cómo puedo yo calcular esa diferencia de potencial. Es muy sencillo. Vamos a llamarle a esa diferencia de potencial delta V entre A y B. Y entonces hacemos lo siguiente. Por ejemplo, nosotros sabemos cuál es la intensidad que pasa por aquí abajo, que son 0,96 amperes, ¿no? Esta intensidad, vamos a dibujarla, sería esta. Entonces, por ejemplo, si salimos de este punto, sería más 50 volt, sería más 50 volt. Luego, venimos por aquí, ¿no? Tenemos más, menos 10 por I, menos 10 por I, y ahora vamos por aquí arriba, menos la diferencia de potencial entre A y B, Luego nos venimos por aquí, donde sabemos que la corriente va a ser la misma, y sería menos 15 por la I, y ahora llegamos a este punto, entonces igualamos a 0. Así que entonces, como tenemos el valor de la I, simplemente hallamos la diferencia de potencial, que nos quedará 50 menos 10 por 0,96 menos 15 por 0,96 será igual a delta V entre A y B, y eso nos estará dando, vamos a ver, 50 menos 9,6 menos 15 por 0,96, y eso nos está dando 26 volts. Por tanto, si queremos calcular la carga Q1, simplemente la carga Q1 es la capacitancia, que es 10 microfaradio, 10 a la menos 6 faradio, por 26 volts. Vale, entonces eso nos estará dando 260 por 10 a la menos 6 coulomb, o sea, podríamos dejarlo así, 260 microcoulomb. Vamos a calcular ahora la carga del capacitor 2, de la misma forma. Solo que ahora el camino que vamos a elegir va a ser, salimos de este punto y elegimos este camino. Pasamos por aquí, y a esta diferencia de potencial vamos a llamarle a estos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos el punto C y aquí el punto D.
Y a esta diferencia de potencial le llamamos diferencia potencial entre C y D. Entonces, nos va a quedar, vamos a empezar, 50 menos 10 por 0,96 menos 15 por 0,96, o sea, he hecho este camino por aquí, y ahora voy por aquí, pongo menos delta V entre C y D, sigo el camino, no hay más nada, entonces igualo a 0, y simplemente hago las cuentitas, me queda 50 menos 9,6 menos 15 por 0,96, eso me da 14,4, y esto será delta V entre C y D, que me va a dar 50 menos 9,6 menos 14,4, tiqui tiqui, 26, el tiqui tiqui de la física, 26 volts, nos da lo mismo, nos da lo mismo. Vale, entonces, para hallar la carga 2, tengo que tener cuidado porque la capacitancia no es lo mismo, es 5 por 10 a la menos 6 faradio por 26 volt, entonces eso nos va a dar 5 por 26, nos va a dar 130 microcoulomb. Bueno, es muy fácil, podríamos habernos dado cuenta que si aquí hay 26 volt, aquí también. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial que hay en esta resistencia de 15 va a ser igual a la que hay en esta de 15. Entonces, si yo sigo este camino o sigo este otro camino, estoy sumando las mismas diferencias de potencial. Por eso me va a dar 26 volts. Espero que se haya entendido. Un ejercicio muy fácil, pero es un ejercicio de examen. Así que a tener cuidado con esto. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y por suscribirse también y por darle me gusta también. Gracias.